En este video vamos a analizar qué es un punto crítico. Para eso vamos a usar un ejemplo. La función elegida es la que se muestra aquí arriba. F de xy es igual a 4x menos x al cuadrado por coseno de y. Primero haremos una solución analítica y después haremos una solución gráfica para ver qué significan realmente estos puntos críticos. Para la solución analítica debemos encontrar los puntos en el cual el gradiente de f sea 0. El gradiente de f es la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Por lo tanto, debemos solucionar esto primero. Del lado izquierdo podemos ver la derivada parcial con respecto a x, llamada f de x en este caso. Para hacer esto es muy sencillo. Nos regresamos a la función elegida y vemos que coseno de y es en realidad una constante. Y lo único que debemos de derivar es lo que está dentro del paréntesis. De tal forma que nos queda coseno de y por 4 menos 2x. Resolviendo esto igualado a 0, encontramos que es una multiplicación, por lo que debemos de encontrar en qué puntos esto es 0 y esto es 0. Entonces, cuando coseno de y es igual a 0, y debe de ser igual a un múltiplo de pi medios. Esto lo expresamos como y igual a pi medios más kpi, donde k es un número entero. De tal forma que y nos puede dar, por ejemplo, pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, etc. Y la otra solución es la del paréntesis, en donde esta condición se cumple cuando x es 2. Del lado derecho, en la derivada parcial con respecto a y, podemos encontrar que menos seno de y es 0 cuando y es un múltiplo de pi. Entonces se expresa como y igual a kpi. Y en la resolución del paréntesis la expresamos de esta manera, factorizando una x, de tal manera que x puede ser 0 o x puede ser 4. Combinando estas soluciones encontramos tres puntos críticos, que en realidad son una expresión para varios puntos críticos. De tal manera que P1 es 2, kpi, es decir, este 2 con este kpi. P2 es igual a 0, pi medios más kpi, 0, pi medios kpi, y 4, pi medios más kpi. Otra manera de ver esto gráficamente es graficando la solución implícita de las derivadas parciales. Entonces, las líneas azules oscuras son la derivada parcial con respecto a x y las moradas la derivada parcial con respecto a y pues las intersecciones que podemos ver aquí son todos los resultados que encontramos. El siguiente punto es encontrar el criterio de la segunda derivada o el determinante hessiano. Para esto debemos de derivar las primeras derivadas otra vez con respecto a x, con respecto a y luego mezclada. Entonces podemos aquí ver f de xx, que será la derivada parcial con respecto a x que ya teníamos, otra vez la vamos a derivar. Esto nos va a dar coseno de y, que es la constante, menos 2. La segunda derivada con respecto a y nos va a dar menos coseno de y por 4x menos x al cuadrado, que 4x menos x al cuadrado es la constante. Y luego si derivamos la derivada parcial con respecto a y, pero ahora con respecto a x, nos va a dar menos seno de y por 4 menos 2x. El determinante hessiano se escribe de la siguiente manera. D de xy es igual a f de xx por f de y menos f de yx al cuadrado. Entonces, escribiendo nuestras soluciones de arriba en la de abajo, encontramos que el determinante hessiano es menos 2 coseno de y por menos coseno de y por 4x menos x al cuadrado. Todo esto menos seno de y por 4 menos 2x, todo esto al cuadrado. Por último, es importante que definamos un dominio para nuestra función para que podamos encontrar solo algunos de los puntos críticos, porque como ya vimos, nuestra función es periódica y tiene infinito número de puntos críticos.
Entonces aquí seleccionamos que nuestras x vayan de -1 a 5 y nuestras y vayan de -5 a 5. Entonces encontramos 11 puntos críticos, encontrando que múltiplos de pi medios y pi correspondían a este dominio. Entonces encontramos los siguientes, que son todos estos que vemos en la columna de la izquierda. Posteriormente evaluamos el determinante hessiano en estos puntos críticos, únicamente sustituyendo las x por 2 y las y por menos pi en este caso, para encontrar los resultados, y también evaluamos la función original en estos puntos. Entonces, por ejemplo, en los primeros 3 casos, el determinante hessiano nos dio un valor positivo. Esto quiere decir que puede ser un máximo o un mínimo. Para saber si es un máximo o un mínimo, se debe de evaluar la segunda derivada con respecto a x, que en el primer punto nos va a dar 2, y como 2 es mayor a 0, esto quiere decir que este es un punto mínimo. En el segundo punto nos va a dar menos 2, y esto es menor a 0, por lo que este es un punto máximo, y el punto 3 nos va a dar igual que el punto 2, un mínimo. Si analizamos la función evaluada en estos puntos, nos va a dar -4, 4 y -4. Esto tiene sentido, ya que en realidad la función es como si fuera la altura de nuestra gráfica. Entonces, pues tiene sentido que sea un punto mínimo y que la altura sea menor a 0 en este caso, y en este caso mayor a 0. En los últimos puntos, del 4 al 11, el determinante hessiano nos da menor a 0. Esto quiere decir que es un punto silla, por el criterio de las segundas derivadas parciales. Y la función evaluada en estos puntos nos va a dar 0. Esto lo vamos a ver en la solución gráfica que viene a continuación. Ahora pasaremos a la solución gráfica de nuestro problema. El primer paso es entender cómo es tu función gráficamente. Para esto puedes utilizar una graficadora en 3D como lo es GeoGebra. Aquí podemos ver que nuestra gráfica tiene un comportamiento extraño en los extremos. Sin embargo, nosotros únicamente estamos analizando la región que va de -1 a 5 y en y de -5 a 5. Entonces va a tener un punto máximo, como lo habíamos visto en la solución analítica, y 2 puntos mínimos, que serían estos de acá. Una vez que ya tenemos entendida la forma de nuestra gráfica, pasaremos a Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha sí indicamos de dónde a dónde va nuestra x y nuestra y, por lo que únicamente arroja una gráfica de este tipo y no se ven los extremos. Otra cosa que nos da Wolfram Alpha es la gráfica de curvas de nivel, que es esta. Esto es algo muy interesante porque es una herramienta de ver en 2 dimensiones el comportamiento de una función tridimensional. Para explicar esto de mejor manera, regresaremos a GeoGebra. Lo que hace una gráfica de curva de nivel es ir cortando rebanadas de tu gráfica y va graficando el contorno de esa rebanada. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver todo lo que se ha graficado. En esta que estoy apuntando es el contorno del corte a una altura de 0.5. Es decir, es esta, para que la vean con más claridad. Como habíamos visto en la gráfica en 3D, va a ir creciendo, por lo que tiene sentido que esta sea la de 0.5, luego esta sea la de 1, esta la de 1.5 y así sucesivamente hasta que llega al punto máximo que vimos en la solución analítica, que es 4. Además, también graficamos los puntos de inflexión, que son los que habíamos visto en nuestra solución analítica, que es cuando esto es 0. Y esto se ve muy claramente como 2
como varias líneas rectas. Esto es únicamente las curvas de nivel del lado positivo, pero también existen curvas de nivel en el lado negativo. Para eso se grafica de la siguiente manera. Como se puede observar, esto seguirá una tendencia muy similar a las del lado positivo si graficamos una por una las curvas de nivel. En este video se eligió hacer una diferencia de alturas de 0.5 en 0.5, pero las curvas de nivel pueden ser de la altura que tú lo desees. En esta pantalla ya tenemos todas las curvas de nivel trazadas. En color azul son las alturas positivas, como se ve en las ecuaciones del lado izquierdo, y en color rosa son las alturas negativas. Los 3 puntos que más nos interesan son los que ya determinamos como puntos críticos en la solución analítica. Esto va a ser la altura 0, que está en color negro, la altura -4 y la altura 4, que está ahorita seleccionada. Como pueden observar, la altura 4 no aparece en la zona del medio, que es la que realmente nos está importando en este caso. ¿A qué se debe esto? Como ya habíamos comentado, las curvas de nivel son planos horizontales que van cruzando de altura en altura nuestra superficie. En el punto más alto, este plano no está cortando nada, por lo que no aparece como una curva. Lo mismo sucede en el punto más negativo. El comportamiento cerca de estos dos puntos críticos, el máximo y el mínimo, va a ser, como se observa, que las curvas de nivel son ovaladas, pero poco a poco se van haciendo un poco rectangulares hasta que llegan a la curva de nivel en el 0, que es ya totalmente rectangular. La curva de nivel en el 0 es el punto de inflexión. Esto quiere decir que es el punto en donde la pendiente cambia de positivo a negativo, como se puede ver en los colores de nuestras curvas de nivel. Esta es nuestra gráfica impresa en 3D. También va en las Y de -5 a 5 y en las X de -1 a 5. Por lo que podemos ver perfectamente nuestro punto máximo, que es este, y nuestros dos mínimos, que son estos dos. La impresión 3D funciona por superposición de material. En este caso es de plástico, por lo que va poniendo de uno en uno las alturas, muy parecido a las curvas de nivel. Entonces, si vemos de cerca la gráfica, se pueden apreciar estas pequeñas curvas. Además, si se ve de lado, se ve muy bien la tendencia simétrica que va de los mínimos a los máximos con una pendiente muy similar. Esto es algo importante, ya que explica perfectamente por qué las curvas de nivel nos salieron con una separación muy parecida entre ellas.